5 días de las PASO. ¿Para qué sirven las PASO? Nos preguntamos muchas veces por qué el gobierno, el kirchnerismo, Néstor Kirchner fue, como todo el mundo sabe e insiste, el creador, el inspirador de las PASO. ¿Cuál fue la utilidad de las PASO? Es una pregunta que nos hicimos muchas veces, incluso en este propio programa, y nunca le respondimos bien. Una de las pistas está en la elección de la semana que viene. El oficialismo presenta un solo candidato, es decir, no va a internas, y la oposición va dividida. Así es. Como también dijimos en alguna oportunidad, Kirchner, la iniciativa de las PASO fue para dividir a la oposición, para que la oposición se entretuviera con una interna y el peronismo se encolumnara detrás de un candidato designado a dedo por su jefe, en este caso la presidenta de la Nación. Pero el peronismo encontró una interna. Al peronismo de cualquier manera le estalló la interna porque en el lugar donde también querían ir con un solo candidato, que es el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, donde vota casi el 4 de cada 10 argentinos, no pudo ir con un solo candidato, que para la aspiración de la presidenta era el ministro Florencio Randazzo. Ahora hay una pelea interna entre Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, por ese sitial, por el sitial del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las peleas en el peronismo no son como en la oposición, son un poquito más duras, ¿no? Son bastante más duras y esto que acaba de presentar Walter es una de las incógnitas que abre para el desenlace o el primer resultado que vamos a tener este fin de semana, y después hablará de las consecuencias que habrá tenido esta interna. En lo personal, Walter, déjame decirte que para mí otra incógnita que se abre de cara a las PASO o los próximos meses es cuál va a ser el impacto que tenga la actual situación económica sobre la economía. Es decir, ¿qué economía sobre la elección? ¿Qué economía le conviene más a Scioli y qué economía le conviene más a Macri? A Macri luce bastante claro, pero el tema es con Scioli, ¿no? Es una economía que, si bien en las últimas semanas ha dado resultados positivos, han salido datos positivos, y en esto lo dice tanto el gobierno como los consultores privados, pero no sé si a Scioli le alcanza para desprenderse de Macri, según lo indican las encuestas. La impresión es que la economía está dejando el estancamiento que la dominó durante los últimos 2 o 3 años. Vamos a conversarlo hoy con nuestro invitado. Sí. Le podemos preguntar también al invitado cuál es el valor de la economía en la elección. Es un lugar común decir que la gente vota con el bolsillo. Sí, ¿no? Sobre todo porque el oficialismo ha presentado un candidato que es un activo político para el oficialismo y que es una persona que ha conducido, que ha sido el responsable de la conducción de la economía en los últimos 4 años, que es Axel Kicillof. Nos sentamos ya mismo con Eduardo Fidanza, que es director de Poliarquía, acaba de publicar una encuesta el domingo en el Diario de la Nación, que le da una diferencia al candidato del oficialismo por unos 6-7 puntos, encima de Mauricio Macri. No hay mucho más para decir de Fidanza, es una persona reconocida, un consultor analista de opinión reconocido, y nos presentamos y nos sentamos con él. Bueno, con Eduardo Fidanza. Gracias, hola, Eduardo. ¿qué tal? No, gracias por invitarme. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, vimos tu encuesta del fin de semana de la Nación, 7 puntos en favor de Scioli, con la proyección de indecisos que es alrededor del 6%, si no me equivoco, se reduce esa distancia a 4 puntos. Podría haber 4 puntos o podría haber 9 puntos. ¿Esto implica que va a haber balotaje en Argentina? En principio, nosotros el análisis que hacemos es que si se repite un escenario similar, quiero decir, el Frente para la Victoria en torno a 40 puntos, pero el Frente Cambiemos por encima de 30 puntos, claro, iríamos a un balotaje si esos fueron los resultados de la primera vuelta de octubre. ¿Qué análisis haces del comportamiento en función de la intención de voto del electorado? No, acá ustedes recién mencionaban, yo creo que cuando uno analiza los factores por los cuales se vota en primer lugar al Frente para la Victoria, es decir, se vota al oficialismo, hay un peso efectivamente importante de lo que se llama el voto económico. En realidad, si uno hace un análisis comparado internacional, el voto económico suelen ser las 2/3 partes de las razones de voto. La otra parte es la parte política. Pero digamos, que tiene más peso es económico. Y cuando hablamos de lo económico, hablamos además, en general,
de una comparación que hace el votante respecto a las condiciones en las que estaba cuando se inició el gobierno. Este es un largo gobierno, ¿no es cierto?, de 12 años, pero que se inicia en una situación catastrófica. Tiene un gran momento desde 2004 a 2007, después tiene un descenso y vuelve a tener un segundo gran momento en 2011 cuando Cristina obtiene el 54% de los votos. Después hay una declinación, 2012, 2013, pero como recién decías, Ezequiel, la economía igual resiste, y resiste el nivel de empleo, aunque no se creen empleos, resiste el consumo y sobre todo el consumo a crédito, que es muy importante, más los programas sociales. Entonces creo que este, digamos, combo es el que explica que el Frente para la Victoria está en el primer lugar. Ahora, atención, este no es el mejor momento del gobierno kirchnerista, es un momento intermedio entre su peor récord, que fue 2008-2009, que coincidió con la recesión internacional, la crisis con el campo, y 2011. O sea, estamos en un punto intermedio. No estamos tan bien como en el 2011, no estamos tan mal como en 2008-2009. Ahora, Eduardo, una pregunta. Suponte que gane la oposición, que Macri sea presidente. Sí. Con esta economía que acabas de describir, ¿eso quiere decir entonces que la economía o anda peor de lo que muchos pensamos o creemos, o que el voto económico no es tan importante? No, lo que pasa es que, a ver, el voto económico es un voto que toma en cuenta las condiciones materiales, los intereses materiales del que va a votar, pero es un voto basado en la simetría de la información. El que va a ir a votar, el que llamamos votante medio, no está muy ni interesado en saber cómo está la economía, ni está previendo un ajuste. Hay datos interesantes en las encuestas medidas mes a mes. Por ejemplo, hoy hay más argentinos que desaprueban la política económica que la aprueban, pero en los últimos 8 meses, todos los meses se recupera la aprobación de la política económica. Y en general, desde que el gobierno devaluó, o sea, a principios de 2014, que tuvo sus índices, digamos, más modestos del último periodo, se va incrementando la aprobación de la política económica y en general la evaluación sobre la situación del país. Ahora, hay una discrepancia muy grande hoy en la perspectiva de la población informada y los especialistas que prevén un reacondicionamiento de la economía, llamémosle un ajuste, en fin, un sinceramiento de variables, con, yo te diría, dos visiones, ¿no es cierto? La visión del shock y la visión del gradualismo. Ahora, el votante medio que va a decidir las elecciones está un poco ajeno a esta discusión. Claro. Quiere decir que hay dos dimensiones. La macroeconomía no está bien, pero la situación de la gente, el bolsillo de la gente no está tan mal. No, no está tan mal y además la gente tiene empleo. No te olvides que las cifras de empleo son de las más bajas de los últimos años. Así que el votante, cuando tiene empleo y cuando tiene acceso al consumo, tiende a tener un optimismo hacia adelante. Si esto es así, Axel Kicillof ha sido el responsable de la conducción de la economía en los últimos años, ¿quiere decir que Axel Kicillof es un activo para el gobierno de cara a las elecciones? No, acá hay que hacer otra aclaración. En esta elección vamos a votar y nadie tiene la mayoría asegurada. Quiero decir, nadie tiene el 50% o más de los votos. Si comparamos, por ejemplo, con 2011, era claro para nosotros, analistas de opinión, que Cristina tenía la mayoría. ¿Cuánto era la mayoría? Ese era el problema. Acá nadie tiene la mayoría. El problema es la legislación electoral, o la cuestión es la legislación electoral. Con el 45% de los votos se gana la primera vuelta, o con el 40% más un voto y 10 de diferencia. Entonces, hay, digamos así, un 40% de argentinos o un poco más que aprueban al gobierno y eventualmente lo van a ir a votar. Pero hay un 55% que no, que reprueba la política económica y que no quiere seguir con este régimen o con este gobierno. Por eso las estrategias están divergiendo. ¿Para qué está apuntando el Frente para la Victoria? A ganar en primera vuelta. Los escenarios de balotaje son extremadamente parejos. Vos decís que las estrategias están divergiendo, pero al mismo tiempo aquel escenario de polarización, al menos de que se iba a polarizar el discurso, fue lo que no ocurrió en las últimas semanas. Bueno, porque hay otro problema también que a veces en el análisis hay un lugar común de los últimos años que es decir la oposición está fragmentada. Pero atención, observemos que en las PASO del domingo, lo que yo llamo la oferta peronista, es decir, todo lo que se declaran peronistas se presenta en elecciones, el votante tiene otras razones para votar. Esa oferta peronista viene dividida en 4 candidatos a presidente.
Scioli, claro. Massa, De la Sota y Rodríguez Sá. Y otro tanto en la provincia de Y Buenos en la Aires. provincia de Buenos Aires lo mismo. Si yo reúno todo ese voto, según lo que vienen resultando las elecciones en los últimos años, el peronismo tiene a nivel nacional el 60% de los votos y en la provincia el 70%. ¿Cuánto El daño problema le es que puede está hacer- dividido. ¿Cuánto daño le puede hacer en la provincia de Buenos Aires una candidatura como la de Felipe Solá al peronismo? Le va a restar votos, evidentemente le va a restar votos porque es la expresión de lo que llamaríamos un peronismo disidente. Solá no está en condiciones de ganar y hoy en la grilla está en cuarto lugar, ¿no es cierto? Después de los candidatos del Frente para la Victoria, la candidata María Eugenia Vidal, después viene Solá, pero va a restar puntos. Ahora, el capital es importante, pues es un 70% de los Claro, votos. déjame preguntarte Sí, cómo otra no. vez por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué grado de sensibilidad tiene el elector en la provincia de Buenos Aires frente a noticias como las que Bueno, estallaron este fin de otra semana en vez. relación a Aníbal Fernández? Otra vez. El elector medio que va a ir a votar, a mi juicio, más por razones económicas y por razones, sí, materiales, etcétera, posiblemente, además, no esté pensando en cortar boleta, sino en votar Scioli Scioli y para abajo. que arrastre todo. El corte de boleta es una operación un poco más sofisticada que en general la hacen los sectores con más información, más educación, más nivel socioeconómico. Creo que va a afectar, evidentemente. ¿En qué va a afectar? ¿Crees que sí va a afectar? ¿En qué? Te digo en qué. En los 4 o 5 puntos que le faltan a Scioli para llegar a los sectores medios. No olvidemos un dato general que se puede decir que es así. El peronismo para ganar elecciones en la Argentina cuenta con los sectores populares y tiene que conquistar fracciones de la clase media. La oposición no peronista cuenta con la clase media y media alta y tiene que conquistar fracciones de los sectores populares. El problema de Scioli es cuánto puede capturar en la clase media. El problema de Macri, cuánto debe capturar en los sectores populares. Entonces ahí, si vos tenés un problema de corrupción, tenés un problema para llegar a la clase media. Claro. Eduardo, ¿qué incidencia puede tener el cambio de discurso de los principales candidatos? Porque los dos se acercaron al centro del espectro político, Scioli abandonando de alguna forma el discurso más radicalizado que tuvo en los últimos meses y Macri acercándose de alguna forma a iniciativas del gobierno Sí. controvertidas. Yo lo que creo es que Scioli y Macri se parecen mucho y la dificultad de ellos es diferenciarse. Y los dos, estilísticamente, se parecen y se diferencian de Cristina. Pues yo lo primero que diría es esto, cualquiera fuera el resultado, estamos en un fin de ciclo del punto de vista de la modulación del poder, del discurso. Los dos... Es decir, se presenta ya con los propios candidatos. Y por el fin de supuesto, ciclo, claro. vean ustedes que estamos llegando al fin de la campaña sin agresiones entre los dos principales candidatos y sin el tono beligerante al cual el kirchnerismo acostumbró o mal acostumbró a la sociedad argentina estos años. De modo que ahí ellos tienen que plantear sus diferencias. Macri ya ha dicho, en una declaración que uno puede discutir, fíjense, esto es importante, del lado del Frente para la Victoria, el eslogan es la victoria, uno puede decir un tanto triunfalista. El candidato principal de la oposición dijo, es seguro que perdamos. ¿Quién tendrá razón en esta polarización de visiones? Uno es la victoria y el otro dice, es imposible que ganemos el domingo. Es para pensar eso, ¿no? ¿Por qué será que uno asume no vamos a ganar y el otro asegura que es la victoria? ¿Ves algunos rasgos de comparación de este fin de ciclo con el periodo del 99, cuando antes de las elecciones también había un gobierno salpicado por hechos de corrupción, una economía que en el primer semestre había empezado en recesión por la devaluación del real y después se recuperó pero no alcanzó? Sí, no, yo te diría que no, porque aquel gobierno que terminaba, yo digo en qué me parece que es distinto y en qué pareció. Sí. El gobierno que terminaba en el 99 era un gobierno con un presidente con 20% imagen positiva y donde la sociedad había asumido en la agenda la corrupción como el tema. La Alianza UCR Paso es un logro electoral muy importante, que después en el gobierno tiene otra suerte, cuyo discurso está basado en la cuestión de la corrupción y el adesentamiento de la política. En lo que yo creo que se parece esa transición es que hay una especie de dogma económico. Aquel dogma era la convertibilidad y ustedes recuerdan que De la Rúa hizo un spot diciendo garantizamos el 1 a 1. Ahora me parece que también hay o un dogma o un modelo. ¿Cuál es ese dogma ahora? El estatismo. Bueno, el estatismo, ese es el dogma, ¿no es cierto? Entonces, tienden a converger los candidatos en ese dogma. Ahora,
como en aquel momento, en este momento la economía va a requerir, digamos, reacondicionamiento. Ahora me parece, y esto se lo dejo a ustedes, que de esto manejan más, creo que aquella economía del 99 estaba peor que esta economía del 2015. Ahí me parece que hay una diferencia. Pero, de cualquier manera, nadie quiere dirimir las cuestiones del modelo económico durante la campaña, y en eso se sigue una especie de manual de marketing que es: no agitemos las aguas y entretengamos al electorado con spots, con imágenes, etc. Pero hay que ver si nos falta, como yo escribí el otro día esto, ¿no?, un plus de carisma para definir. Carisma que hasta ahora ni Macri ni Scioli están mostrando, ¿no? Bueno, de la Rúa no lo tenía tampoco ese No, plus de no, carisma. tampoco lo tenía. A veces sucede que al final de un periodo signado por una personalidad fuerte, la gente... Por eso digo, yo creo que la apuesta es a ningún plus, pero no va a ser lo mismo el domingo que desde el domingo al 24 de octubre, ¿no? Es otra campaña. Eduardo, última pregunta. ¿Se puede confiar en las encuestas después del tropiezo en la capital federal? Yo te voy a decir algo. Las encuestas son un método creado en los primeros años del siglo pasado en Estados Unidos, que presuponía un ciudadano informado, un ciudadano interesado, un ciudadano que votaba autónomamente. Creo que las condiciones culturales actuales son muy distintas a ese momento. Yo suelo decir que la encuesta es un artefacto para la modernidad que tiene dificultades en la volatilidad de la posmodernidad. La gente está cambiando permanentemente de opinión y eso no favorece a las encuestas. Las encuestas no han tenido solamente problemas acá, sino en otros países. Ahora, ¿saben cuál es el problema de las encuestas? La importancia sobredimensionada que se le da. Las encuestas están diciendo quién va a salir primero, quién segundo y quién tercero. Pero además lo que se pide es que tengan una extremada precisión en los números, que yo creo que es difícil de alcanzar. De modo que es un mecanismo de orientación, no una especie de oráculo infalible, sí, te diría eso. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Una pausa, ya volvemos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Invertimos para vivir en una ciudad más segura. Por eso, fortalecimos el sistema de protección ciudadana con más personal, más patrulleros y más tecnología. Colocamos 700 cámaras en puntos estratégicos y construimos un nuevo centro de monitoreo más moderno y equipado. Antes de fin de año, llegaremos a 70 móviles blindados que recorrerán la ciudad las 24 horas. Sigamos cambiando San Martín. Nuestro lugar. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Divina Comedia, segundo bloque, a unos días nomás de las PASO. Hay gente que está pensando en la elección y hay gente que está pensando en qué hacer con su dinero antes de la elección. Nacho, ¿cómo Exactamente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Los mercados están esperando hace tiempo o están muy atentos a las encuestas porque en el caso de que el oficialismo pierda por ahí un poco de performance, tienen que cambiar la cartera de inversión. O sea, depende de las probabilidades que tenga el oficialismo o la oposición,
ellos se posicionan de determinada manera. No es lo mismo si gana Scioli que si gana Macri. Claro, exactamente. Hoy en realidad los mercados están descontando prácticamente que gana Scioli. No hay, o sea, no hay ninguna encuesta que todavía les dé la certeza de que ya Macri tiene mayores probabilidades de imponerse, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta todavía no hay sensibilidad sobre los últimos acontecimientos que involucran al jefe de gabinete, ¿no? Claro, bueno, eso tampoco no en realidad las PASO van a dar como la primera certeza en ese sentido. ¿Y qué quiere un inversor? El tipo que dice gana Macri o el tipo que dice gana Scioli, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando en este momento, o sea, lo que están recomendando claramente es con ese presupuesto tener una cartera de inversión más posicionada en bonos en dólares. Esto porque obviamente el escenario de Scioli es tener una inflación por ahí más parecida por un tiempo a la actual, sobre todo una inflación oficial también todavía intervenida, por lo menos es lo que por ahora se puede suponer. Menos reservas, un tipo de cambio oficial más atrasado y una brecha cambiaria alta. En eso entonces lo que se está recomendando es estar en bonos en dólares y por ahí tener algo en bonos dólar link por si en algún momento se ven obligados a hacer un ajuste cambiario. Déjame interrumpir un segundo. Hoy en Clarín Marcelo Cantón menciona que el gobierno podría llegar a adelantar el pago del Bodén 15. ¿Hay alguna intención en el gobierno en ese sentido? De manera tal de frenar la búsqueda de dólar ahorro, inundar un poco sacarle los dólares al Banco Central y tirarlos al mercado. Totalmente. De hecho, bueno, lo que está pasando con el dólar ahorro es un poco eso, está liberando dólares. No es que, o sea, además de que la gente está motorizando un poco la demanda, también el gobierno está convalidándola. O sea, no le importa despilfarrar un poco de reservas si con eso va a lograr contener un poco la cotización del blue. Ajá. O sea, es una manera de intervención que tiene. Si adelanta el pago del BOE en 2015, que en realidad es exactamente lo mismo, porque todos descuentan que va a tener que pagarlo con reservas, es muy probable que aumente la oferta de dólares en el mercado. Antes de la elección. Sí, totalmente. Bueno, yo te interrumpí. No, si gana la otra hipótesis. Macri, en realidad, porque siempre los mercados por ahí son más macristas, se dice, lo que están recomendando es posicionarse en acciones, la mitad de la cartera tenerla en acciones, porque están muy atrasadas, tener una parte también en dólar link, porque el ajuste cambiario va a ser necesario, algo en bonos con SER, que son los atados a la inflación, porque un nuevo gobierno debería comprometerse a sincerar la inflación o normalizar el INDEC, y eso obviamente favorecería la cotización de estos títulos, y tener, por supuesto, por algo de cautela, bonos en dólares. Ajá. Esto está más relacionado al inversor más sofisticado, el tipo que puede tener una canasta de inversiones. Sí. ¿Qué pasa con un asalariado que tiene una capacidad de ahorro menor, pero la tiene? El dólar ahorro es un regalo del gobierno en este momento, un subsidio que te da un precio muy generoso. A 11 pesos podés conseguirlo. Y también, bueno, eso por ahí necesitas tener también acceso a la bolsa, pero el dólar bolsa, que está por intervención del gobierno, está muy bajo, que es 13 pesos. Hoy el blue está cerca de 15. Entonces, si vos accedes a través de la bolsa a dólares en efectivo, después podés ir al mercado paralelo y venderlos con esa brecha. ¿Y la suba de tasa está funcionando? Sí, relativamente, porque hasta octubre los ahorristas saben que el dólar oficial se va a mantener planchado y el blue no tiene mucho más recorrido que este. O sea, ya en 15 pesos es como que encontró un equilibrio. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la semana que viene con un resultado opuesto. Veremos. Nos vemos.